Bienvenidos a Ecos del Miedo, el espacio donde lo inexplicable encuentra su voz y donde las experiencias más perturbadoras de la humanidad cobran vida a través de nuestras palabras. Soy tu anfitrión, y esta noche te invito a adentrarte en uno de los rituales más controvertidos, temidos y practicados de la historia moderna. La Ouija, un nombre que resuena en el imaginario colectivo con una mezcla de fascinación y terror que pocas cosas logran despertar. Para algunos, no es más que un simple tablero de madera con letras y números impresos, un producto comercial diseñado para entretener en reuniones nocturnas. Para otros, sin embargo, representa algo infinitamente más siniestro, una puerta hacia dimensiones desconocidas, un puente entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Un artefacto capaz de invocar fuerzas que la mente humana no está preparada para comprender. Este objeto aparentemente inocente ha sido protagonista de innumerables historias que desafían toda lógica, de testimonios que han marcado vidas enteras, de experiencias que han transformado a escépticos en creyentes y a curiosos en víctimas de sus propias decisiones. La Ouija ha trascendido su origen comercial para convertirse en un fenómeno cultural que genera pasiones encontradas, mientras unos la defienden como un simple juego psicológico. Otros la condenan como una herramienta peligrosa que no debería estar al alcance de personas desprevenidas. Hoy, en Ecos del Miedo, exploraremos no solo la fascinante historia detrás de este controvertido tablero, sino también los rituales específicos que lo rodean, lo más perturbador de todo: los testimonios reales de personas que aseguran que una vez que decides jugar con la Ouija, tu vida cambia para siempre. Testimonios que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre los límites entre la realidad y lo supernatural. El origen misterioso de la Ouija. Para comprender verdaderamente el poder que se atribuye a la Ouija, debemos viajar al siglo XIX, específicamente a la década de 1890. Cuando Estados Unidos vivía una época de profundos cambios sociales y espirituales. Era la era dorada del espiritismo, un movimiento que había capturado la imaginación de millones de personas que buscaban respuestas sobre la vida después de la muerte. En este contexto surgió lo que inicialmente fue comercializado como un simple juego de salón para toda la familia, pero que rápidamente se transformó en algo mucho más complejo y controvertido. Los hermanos Eli Bond y Charles Kennard fundaron la Kennard Novelty Company con el objetivo específico de crear y comercializar este tablero parlante que prometía revolucionar la comunicación con el más allá. El nombre, Ouija, tiene un origen fascinante que refleja la naturaleza internacional del fenómeno espiritista. Según la versión oficial, proviene de la combinación de las palabras oui, que significa sí en francés, y ja, que significa sí en alemán, simbolizando una respuesta afirmativa universal que trasciende las barreras del idioma. Sin embargo, existe una versión alternativa y más misteriosa. Se dice que el nombre fue sugerido por el propio tablero durante una de las primeras sesiones de prueba, cuando los inventores preguntaron cómo quería ser llamado. Lo que comenzó como un producto de entretenimiento familiar pronto desarrolló una reputación siniestra. Los usuarios reportaban experiencias que iban mucho más allá del simple entretenimiento. Mensajes proféticos que se cumplían con precisión inquietante. Contactos con familiares fallecidos que proporcionaban información que los participantes no podían haber conocido, y en los casos más perturbadores, encuentros con entidades que afirmaban no ser humanas y que parecían tener intenciones malévolas. Para la ciencia oficial, la explicación es relativamente simple: el efecto ideomotor. Este fenómeno psicológico explica cómo los músculos pueden realizar movimientos inconscientes e involuntarios cuando las personas están en estados de concentración intensa o sugestión. Sin embargo, esta explicación científica no logra satisfacer a quienes han vivido experiencias que consideran genuinamente paranormales, creando un debate que persiste hasta el día de hoy. El ritual y sus reglas sagradas. La práctica de la Ouija ha desarrollado a lo largo de los años un conjunto de rituales y reglas que los practicantes consideran absolutamente sagradas e innegociables. Estas reglas no surgieron de manera arbitraria, sino que fueron desarrolladas como respuesta a experiencias traumáticas reportadas por usuarios que no siguieron los protocolos establecidos. El ritual tradicionalmente comienza con la preparación del ambiente.
Los participantes deben crear un espacio íntimo y controlado, generalmente iluminado únicamente por la luz vacilante de velas que proyectan sombras danzantes en las paredes. Esta penumbra no es simplemente teatral. Según los creyentes, las entidades espirituales se sienten más cómodas manifestándose en ambientes de baja luminosidad. La regla fundamental y más importante es que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe jugar solo. Esta prohibición surge de numerosos testimonios de personas que experimentaron eventos traumáticos cuando intentaron contactar con el más allá sin la protección y el equilibrio energético que proporcionan múltiples participantes. Los casos más perturbadores de posesión, acoso espiritual y manifestaciones poltergeist han ocurrido invariablemente cuando alguien decidió ignorar esta regla básica. El segundo mandamiento del ritual es mantener el círculo de participantes intacto durante toda la sesión. Una vez que todos han colocado sus dedos sobre el puntero, nadie debe retirarse abruptamente o romper el contacto físico sin seguir el protocolo de cierre adecuado. Los testimonios hablan de consecuencias terribles para quienes han huido en medio de una sesión, dejando puertas abiertas, por las cuales entidades malignas pueden acceder a nuestro plano de existencia. Pero quizás la regla más crucial de todas es la del cierre apropiado. Al final de cada sesión, los participantes deben despedirse formalmente de cualquier entidad que haya establecido contacto, mover conscientemente el puntero hasta la palabra "Goodbye" en el tablero, y realizar un ritual de cierre que varía según las tradiciones locales, pero que siempre incluye la declaración explícita de que la comunicación ha terminado. Quienes ignoran este paso reportan experiencias de acoso espiritual que pueden durar meses o incluso años. Testimonio 1. La hermana que nunca se fue. Mariana tenía apenas 17 años cuando decidió experimentar con la ouija junto a sus amigas del colegio en Puebla. Era una noche de viernes típica, llena de risas nerviosas y la emoción propia de adolescentes explorando lo prohibido. Lo que comenzó como una travesura nocturna se transformó en una experiencia que marcaría su vida para siempre. El grupo había seguido todas las reglas que habían leído en internet: luces apagadas, velas encendidas, todas con las manos sobre el puntero. Cuando hicieron la pregunta inicial, ¿hay alguien aquí?, el puntero comenzó a moverse lentamente, deletreando con precisión inquietante, ANA. Las risas iniciales se desvanecieron cuando Mariana recordó que Ana era el nombre de su hermana menor, fallecida en un accidente automovilístico 3 años antes. Sus amigas no conocían esta información, y el movimiento del puntero había sido tan fluido y decidido que parecía imposible que alguna de ellas lo estuviera manipulando conscientemente. Lo que siguió esa noche cambió la percepción que Mariana tenía sobre la realidad. A partir del momento en que pronunció el nombre de su hermana en voz alta, confirmando su identidad, comenzaron a ocurrir fenómenos en su casa que no podía explicar de manera racional. Cada madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, escuchaba pasos suaves recorriendo el pasillo hacia su habitación. Los pasos se detenían justo frente a su puerta, como si alguien estuviera esperando permiso para entrar. Pero lo más perturbador eran las noches cuando sentía el peso de alguien sentándose en el borde de su cama. Mariana asegura que podía sentir la depresión del colchón, el movimiento sutil de las sábanas, incluso una presencia cálida junto a ella. En esos momentos, según relata, experimentaba una mezcla extraña de confort y terror: confort porque sabía que era su hermana, pero terror porque comprendía que algo había cambiado fundamentalmente en su realidad. Testimonio 2. El amigo que nunca se va. En Guadalajara, un grupo de 5 amigos universitarios decidió experimentar con la ouija en la azotea del edificio donde vivía uno de ellos. Juan, el más escéptico del grupo, participó principalmente para demostrar que todo era una farsa elaborada por mentes sugestionables. Su incredulidad se transformó en horror en el transcurso de una sola noche. Cuando preguntaron, ¿quién eres?, el tablero respondió con movimientos decididos: soy tu amigo. Juan se burló abiertamente, comentando que incluso los espíritus eran increíblemente clichés en sus presentaciones. Fue entonces cuando escuchó su nombre susurrado directamente en su oído derecho, con una claridad que lo heló hasta los huesos. Los meses siguientes se convirtieron en una pesadilla progresiva para Juan. Comenzó a ver una sombra humanoide que aparecía consistentemente en la esquina de su habitación, siempre en el mismo lugar, siempre inmóvil, siempre observándolo.
La figura no mostraba características definidas, pero Juan podía sentir una inteligencia malévola emanando de ella, una presencia que parecía alimentarse de su miedo creciente. Un año después del incidente, los padres de Juan lo encontraron manteniendo conversaciones elaboradas con alguien invisible. Cuando le preguntaron con quién hablaba, Juan respondió con naturalidad: con mi amigo de la Ouija. Él me cuenta cosas interesantes sobre las personas que van a morir pronto. Esta respuesta llevó a sus padres a buscar ayuda psiquiátrica, pero Juan insistía en que su experiencia era completamente real y que su amigo le proporcionaba información que luego se confirmaba en la realidad. Testimonio 3. El ritual roto y sus consecuencias. Un caso particularmente bien documentado ocurrió en Monterrey, donde un grupo de estudiantes de ingeniería decidió aplicar un enfoque científico al fenómeno de la Ouija. Instalaron múltiples cámaras para grabar la sesión desde diferentes ángulos, utilizaron sensores de temperatura y campos electromagnéticos, y mantuvieron un registro detallado de todos los eventos. La sesión comenzó de manera convencional, pero rápidamente escaló a algo que ninguno de ellos había anticipado. El puntero comenzó a moverse con una violencia y velocidad que parecía física y humanamente imposible, especialmente considerando que todos mantenían apenas la punta de los dedos sobre él. El mensaje que deletreó fue inequívoco y aterrador: MURTE. El líder del grupo, un joven llamado Roberto que se enorgullecía de su racionalismo científico, decidió que había sido suficiente. En un acto de frustración y desafío, se levantó bruscamente, tiró el tablero al suelo, y proclamó que todo era una farsa elaborada. Sus compañeros le suplicaron que siguiera el protocolo de cierre, pero Roberto se negó, declarando que no iba a alimentar supersticiones medievales. Esa misma madrugada, el departamento donde vivían se incendió en circunstancias que los investigadores oficiales nunca pudieron explicar completamente. El fuego comenzó simultáneamente en múltiples puntos del apartamento, un patrón que contradecía todas las causas conocidas de incendios accidentales. Aunque todos sobrevivieron, perdieron todas sus pertenencias y, según sus testimonios posteriores, adquirieron la certeza absoluta de que la Ouija había cobrado su advertencia por la falta de respeto mostrada durante el ritual. La Ouija continúa siendo uno de los fenómenos más debatidos en la frontera entre la psicología y lo paranormal. Para la comunidad científica, representa un ejemplo fascinante de cómo la sugestión colectiva puede crear experiencias que parecen sobrenaturales pero que tienen explicaciones perfectamente racionales. Para quienes han vivido experiencias como las que acabamos de relatar, sin embargo, la Ouija es una confirmación irrefutable de que existen realidades que trascienden nuestra comprensión actual del mundo. ¿Son estos testimonios el resultado de mentes sugestionables que interpretan coincidencias como eventos sobrenaturales? ¿O representan evidencia genuina de que ciertos objetos pueden servir como conductos hacia dimensiones que normalmente permanecen ocultas a nuestros sentidos? Lo que resulta indiscutible es que millones de personas alrededor del mundo han reportado experiencias similares, creando un patrón de testimonios que desafía las explicaciones simples. La Ouija ha demostrado tener el poder de transformar escépticos en creyentes, de cambiar vidas enteras con una sola sesión, y de crear recuerdos tan vívidos e impactantes que permanecen inalterados durante décadas. La próxima vez que alguien te invite a participar en una sesión de Ouija, recuerda las historias que has escuchado esta noche. Recuerda que lo que puede parecer un juego inocente tiene el potencial de abrir puertas que quizás no estés preparado para cruzar. Y sobre todo, recuerda que según miles de testimonios, no es simplemente un tablero de madera quien responde a tus preguntas, sino aquello que habita en los espacios entre la vida y la muerte, esperando pacientemente la oportunidad de establecer contacto con nuestro mundo. Esto ha sido Ecos del Miedo. Si te atreves a continuar explorando los misterios más perturbadores de nuestra realidad, te invito a suscribirte y acompañarnos en nuestra próxima historia que, una vez más, desafiará todo lo que creías saber sobre los límites de lo posible.